No esperaba menos de ti, Luis. De hecho, me lo he escrito para intentar no saltarme el tiempo. 3 cuestiones antes de empezar. Lo primero, yo creo que desde aquí yo quería recordar a esas 15 personas, que han intentado pasar este país y que les han matado. Porque los han matado. Los han matado por no dejarles entrar en esta Europa, que no es una Europa de los derechos, sino que para muchos es una Europa fortaleza. Y contra esa Europa es contra la que vamos a luchar. En segundo lugar, quería daros a todas y a todos las gracias por haber venido, a la gente que está en las otras salas y no ha podido entrar aquí, y sobre todo a Pablo. Yo le conocí no hace mucho, le conocí en Zaragoza, y después de una charla que estuvimos ahí, Pablo y yo, Pablo me escribió un privado dentro del Twitter y me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que estamos haciendo entre todas y todos, intentar construir Podemos, sea desde aquí, desde allí o desde cualquier otro sitio. Yo creo que eso es fundamental. Porque hace 3 semanas que presentamos Podemos, no hace mucho más. Parece mentira, sobre todo por la respuesta ciudadana que estamos teniendo, sobre todo porque creemos que se ha tocado una tecla, que la gente quería hacer algo, que quería hacer cosas, que la ilusión nos está desbordando a todas y a todos, a todas y a todos. Y eso es fundamental, entender eso, que sin ilusión no hay potencialidad de cambio, pero eso es una responsabilidad brutal, brutal. Y no es una responsabilidad de los que estaban ahí sentados, ¿eh? No, es de todas nosotros, esa responsabilidad de cambio y de mantener esa ilusión. Porque aquí queremos dar una segunda fase, queremos avanzar, estamos presentando la idea, ahora que la idea se haga colectiva, se haga de todas. Yo creo que eso es fundamental, porque en estos momentos en donde la gente se hace una pregunta incesante, que es cómo construir una mayoría social de cambio, cómo intentar echar a estos que nos están robando todo, cómo lo hacemos, que nos permita acabar con el saqueo, con la ropiña, que están privatizando los beneficios constantemente y que en cambio están socializando las pérdidas, cómo construimos una mayoría social para cambiar eso. Yo creo que eso es la pregunta que se está planteando. Y yo creo que hay que ser honestos. Yo creo que nadie tenemos la respuesta mágica. No hay una receta mágica. Yo creo que hay que intentar pasar la prueba de la práctica, que hay que errar, que hay que equivocarse, pero hay que seguir y hay que intentarlo. Y Podemos lo que es un intento de construir esa mayoría social de cambio entre todas y entre todos, en donde la gente sea partícipe y no sea alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, sino seamos entre todas y todos los que decidamos cómo podemos construir esa mayoría y cómo podemos salir hacia adelante. Porque yo creo que el 15M, en cierta medida, ha supuesto uno de los acontecimientos políticos más importantes en las últimas décadas. Una impugnación intuitiva del régimen, de ese régimen nacido del 78, que ha generado una especie de dinámica de contagio, de clima. Ahora necesitamos una impugnación estratégica. Necesitamos derribar ese régimen. Necesitamos decidir hacia dónde queremos ir. Y eso lo tenemos que hacer no solo entre todas y todos, sino intentando aplicar lo que el 15M ha dejado, que es un cierto sentido común de lo que es justo y de lo que no es justo, de lo que es injusto. ¿Este sentido común es de izquierdas? Bueno, yo soy de izquierdas, pero me gusta más decir lo que decía Cañamero, que es un sentido común de extrema necesidad. Ahora lo que tenemos es una extrema necesidad por cambiar esto. Ese es el sentido común. Un sentido común de la extrema necesidad por poner la economía al servicio de las personas y los intereses sociales y ambientales, de los comunes, los nuestros, los de la mayoría de la población, los de abajo, que cuando nos movemos se caen los de arriba.
de la extrema necesidad por cambiar el modelo productivo, insostenible, social y ambientalmente, para desarrollar un nuevo modelo energético, público, renovable y bajo un control social. Que no lo controlen dos, que no compren a todos los políticos para controlar ese servicio energético, que no nos suban la luz cada 2 por 3, que esté bajo control social, no solo que sea público, sino que esté bajo control de todo el mundo y de todas las personas. Porque rescatar nuestra soberanía individual y colectiva es construir esa política del sentido común, defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, el sometimiento ante el dictado y los dictadores del mercado, a los intereses privados, la necesidad de trabajar menos para trabajar todas. No nos podemos salir de la crisis, como decía ese señor que está en la cárcel, Díaz Ferrán, trabajando más, cobrando menos. Hay que trabajar menos y cobrar más, sobre todo cuando hay 6 millones de parados. Y eso tiene que quedar claro. Hay que repartir el trabajo y la riqueza. No podemos hacer frente a una deuda ilegítima que nos arrebate la soberanía para decidir sobre nuestro destino. Tampoco nos pueden arrebatar la soberanía de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ni las iglesias, ni los ministros. Apostar por un nuevo modelo productivo y energético. En cierta medida, blandir zapatos contra los poderosos y señalar a la mafia, esos gángsters de la política, eso es sentido común. Y como creo que Luis me va a decir que tengo que terminar, simplemente terminar con una cosa fundamental. ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo construimos Podemos? ¿Cómo construimos ese sentido común? Organizándonos, autoorganizándonos en los círculos. Esta es la segunda fase. Esta es una de las cuestiones fundamentales de esa segunda fase. Construir círculos que no sean capillas de ninguna religión, sino en donde todas y todos nos podamos sentir cómodas, útiles y trabajemos para que cada vez haya más espacios como ese, que no intenten sustituir lo que hay, sino que se sume a lo que ya existe, que se sume y que sume a lo que existe y sobre todo a mucha gente que no ha dado el paso de participar políticamente, porque como dicen, si la política no la hacemos nosotros, la hacen por nosotros y los círculos plantea que la hagamos nosotros. Por eso hay que colaborar con lo que hay. El 22 de marzo estar con las marchas. Cuando salen los trabajadores de Coca-Cola a la calle, apoyarles, con las bomberas, con los bomberos, porque es de sentido común comprender que en una empresa con beneficios no se puede despedir a nadie. Terminar con esto. Compañeros, todo el poder a los círculos, nos vemos en los círculos.